Bueno, muchas gracias primero a las organizadoras y al comité científico y también a Eugenio por tomarse el tiempo para discutir el paper. Este es un trabajo junto a Judith Ball y a José Ignacio García Pérez y se titula The Effect of Long-Term Unemployment Subsidies on the Health of Middle-Aged Disadvantaged Workers. Comienzo un poco con un resumen de la literatura donde se podría encuadrar nuestro trabajo. Bueno, sabemos que hay una gran cantidad de literatura que apunta que las condiciones socioeconómicas son determinantes para la salud. Sabemos que la educación, el ingreso, el estado laboral o la ocupación son los grandes determinantes de las desigualdades sociales en salud. Por un lado, hay literatura que apunta que estas desigualdades tienen un origen en el inicio de la vida y luego se expanden a lo largo de la vida como un proceso cumulativo, pero también hay estudios que apuntan que shocks en el corto plazo, en tu estatuto socioeconómico, pueden tener efectos contemporáneos en la salud. Parte de esta literatura es una literatura reciente que se denomina el fenómeno de Deaths of Disperse, que fue primero encontrado en Estados Unidos y en algunos otros países, donde se ha visto que ha habido un aumento en la morbilidad y en la mortalidad en hombres de mediana edad que se explica a través de una acumulación negativa de desventajas a lo largo de su vida, tanto en condiciones laborales como en general una peor situación socioeconómica. Case y Denton, en este caso, discuten que esta desventaja comparativa a lo largo de la vida y que lleva a una peor salud es muy difícil reversible cuando ya son personas de mediana edad con programas sociales. Dentro de esta literatura, nuestro objetivo es ver si un programa social puede llevar a mejorar la salud de trabajadores de mediana edad, de trabajadores que están en una situación socioeconómica desfavorecida. En particular, lo que estudiamos es el efecto de un subsidio al desempleo para desempleados a largo plazo en España, explotando una reforma que hubo en el año 2012 que ahora explicaré. ¿Y cómo puede afectar un subsidio al desempleo a la salud? Siguiendo la literatura, hemos encontrado dos canales posibles. Por un lado, sabemos que estar desempleado te puede llevar a una peor salud, sobre todo salud mental, por lo que si esta peor salud mental, que es consecuencia de estar desempleado, se explica en parte porque has perdido ingresos, el hecho de recuperar esos ingresos a través de un subsidio quizás puede aminorar estos efectos perjudiciales en la salud mental del desempleo. Por otro lado, el hecho de tener subsidios de desempleo cuando has agotado el resto de subsidios puede hacer que los trabajadores no se vean forzados a hacer trabajos que de otra manera no harían. Si pensamos en trabajadores en condiciones socioeconómicas desfavorables, podemos pensar en trabajos, eh, que sean físicamente y mentalmente más exigentes. Por ejemplo, podemos pensar en términos de salud, en lesiones físicas que sean consecuencia de estos trabajos más exigentes. Como veremos, las personas que reciben este subsidio que estudiamos son personas que realmente están desfavorecidas en el mercado de trabajo. En particular, el subsidio que estudiamos es el subsidio para mayores de 52 o 55 años, os explicaré. Este es un subsidio de última instancia pensado para personas que ya han acabado la prestación por desempleo. También estas personas tienen que tener menos del 75% de ingreso. Sus ingresos tienen que ser menor que el 75% del salario mínimo, haber contribuido a la seguridad social más de 15 años y el subsidio puede durar hasta la edad de jubilación. La cantidad es de alrededor de 430 euros al mes. Y la reforma que estudiamos fue que en el año 2012, en un contexto de austeridad, se incluyeron entre estas reformas de austeridad, se aumentó la edad mínima que era requerida para acceder a este subsidio de 52 a 55 años. Ahora, primero, lo que queremos mostrar aquí es realmente qué tipo de personas, en términos socioeconómicos, son estas personas que reciben el subsidio. Lo que vemos, aquí tenemos datos con la muestra continua de vidas laborales y tenemos datos por situación laboral en 2012. A la derecha son los que reciben el subsidio comparado con el resto de desempleados y con los empleados.
lo que vemos es que los 3 años anteriores a la reforma, los que estaban recibiendo el subsidio en 2012, han pasado la mayor parte de los meses de los 3 años anteriores en desempleo y además han tenido mucho más contratos y contratos temporales que el resto de personas. Esto pasa tanto para hombres como para mujeres en el panel B. Por lo que esto nos sugiere que está en una situación bastante precaria en el mercado laboral. Si hacemos el mismo ejercicio, pero comparando el nivel educativo que tienen estas personas, lo que vemos, por ejemplo, en el panel de arriba es que los hombres que reciben este subsidio, el 40% de ellos ni siquiera tienen educación primaria, comparado con el 25% de la media a su edad. Para mujeres también es el caso, que tienen un menor nivel de educación, aunque las diferencias no son tan grandes. Por último, en términos de qué sector económico han trabajado en su último trabajo las personas que reciben este subsidio, en el panel A vemos que los hombres, el 30% de ellos vienen del sector de la construcción, esto es decir, están sobrerepresentados en el sector de la construcción comparado con el 13% que trabaja en ese sector, mientras que las mujeres están más sobrerepresentados en la industria. Por lo tanto, aquí, sobre todo, en el caso de hombres, sabemos que los trabajos de la construcción son físicamente muy exigentes en este caso. Como un resumen de la situación socioeconómica del mercado laboral de las personas recibiendo este subsidio es que tienen un nivel de educación muy bajo, que han estado desempleados durante mucho tiempo y con contratos muy cortos y que además vienen de sectores donde hay un mayor trabajo físico. La estrategia que usamos para identificar el efecto causal de este subsidio en la salud es un modelo de triples diferencias. Lo que pasó en julio de 2012 fue que se subió la edad mínima de 52 a 55 años para recibir este subsidio. Entonces, las personas que cumplieron 52 años justo antes de julio de 2012, es decir, en el primer semestre de 2012, pudieron acceder al subsidio, mientras que los que cumplieron 52 años justo después de julio de 2012, no pudieron acceder al subsidio hasta que tenían 55 años, es decir, hasta 2015. Por lo tanto, aquí ya tenemos un primer grupo de tratamiento que sí accede al subsidio, que son aquellos que nacieron en el primer semestre de 1960, y los comparamos con el grupo de control, que son aquellos que nacieron en el segundo semestre de 1960. Usando estos dos grupos podríamos hacer un análisis de diferencias en diferencias. Lo que hacemos además es añadir otro tercer control, que sería usar el cohorte más próximo a este cohorte de los nacidos en 1960. ¿Por qué? Porque sabemos por la literatura que el hecho de nacer antes o después, el hecho de nacer en un semestre u otro, puede afectar a tu salud o también puede afectar a tu nivel de educación, que en definitiva puede afectar a tu trayectoria en salud. Por lo que esto podría poner en causa nuestra identificación si usásemos solo diferencias en diferencias. Por eso usamos esta tercera diferencia usando el control adicional, que sería aquellos nacidos en 1961 y 1962. Por lo que la idea sería, si vemos alguna diferencia en salud después de la reforma para los nacidos en el primer trimestre de 1960 comparados con el segundo semestre de 1960, y no vemos esa misma diferencia entre semestres para el otro cohorte, podemos asignar esa diferencia a la reforma. Primero, lo que miramos es si realmente la reforma tuvo efecto sobre el mercado laboral. Para esto usamos la muestra continua de vidas laborales, que es una muestra representativa del 4% de los trabajadores españoles, donde tenemos todo el historial laboral de estas personas. Usamos la submuestra de nuestros grupos de tratamiento y control, que son aquellos nacidos entre 1960 y 1962, y los seguimos de 2009 a 2014. Este es el modelo que sería de triple difference, donde la variable cohort 1960 sería igual a 1 si es nacido en 1960, 0 si nace en 61 o 62, la variable semester 1 sería igual a 1 si es nacido antes de julio y 0 si es después de julio, y la variable after 2012 sería igual a 1 en los años después de la reforma. Por lo que aquí el efecto de la reforma lo capturaría esto, beta 7.
La situación laboral lo dividimos en tres estados en el mercado de trabajo. Pueden estar o empleados o recibiendo este subsidio, o desempleados recibiendo cualquier otro subsidio de la subida social, o fuera o lo que llamamos out of labor market, que es fuera del mercado de trabajo formal. Usamos Linear Probability Model para cada uno de estos estados, y la manera que tenemos de representar los resultados lo hacemos gráficamente como si fuese un event study, donde el año base es el año anterior a la reforma. Por lo tanto, lo que hacemos es interaccionar el coeficiente de interés de la triple diferencia año a año. Si hubiese algún efecto de la reforma, los coeficientes deberían de ser significativos a partir de 2012. Lo que vemos aquí, la manera de interpretarlo, la línea negra es para hombres, la línea gris es para mujeres, es que los hombres que nacieron en el primer semestre de 1960 y por tanto eran elegibles para el subsidio, efectivamente aumentaron su probabilidad de recibir este subsidio en 4 puntos porcentuales, mientras que las mujeres lo hicieron alrededor de 2,5 puntos porcentuales. Y este efecto se mantiene más o menos constante a lo largo del tiempo, lo que quiere decir que una vez que acceden al subsidio, aunque tengan 52 años y ahora el requisito el siguiente año sea 55 y ellos, por ejemplo, tengan 53, lo siguen manteniendo, no pierden el derecho. Aquí hacemos el mismo análisis para los otros 3 estados laborales, y lo que vemos arriba es que el mayor efecto se produce en la probabilidad de estar fuera del mercado de trabajo. Esto quiere decir que los que eran elegibles, los que tenían la edad elegible para el subsidio, disminuyeron la probabilidad de estar fuera del mercado de trabajo en 2 puntos porcentuales. El efecto en el hecho de recibir otro tipo de ayuda para el desempleo, solo hay efecto el primer año de la reforma, mientras que el efecto en employment no parece significativo, solo para los hombres parece que llega a haber un efecto 2 años después de la reforma. Lo que quiere decir aquí es que la principal alternativa para los que no recibieron el subsidio es estar fuera del mercado de trabajo, es decir, no tener ningún empleo formal. Quizás tiene uno informal, pero como nuestros datos son registrados, no lo podemos observar. Por lo tanto, nuestra especificación sí que consigue captar el efecto de la reforma. Ahora lo que hacemos es, usando la misma especificación, llevarla al efecto que puede tener sobre hospitalizaciones. Tenemos las hospitalizaciones registradas de España de 2009 a 2014 del INE, y lo que hacemos es usamos la submuestra de hospitalizaciones para nuestros cohortes de interés. En total tenemos alrededor de 800.000 hospitalizaciones y las agregamos por provincia, cohorte de nacimiento, semestre, año, semestre de nacimiento y año. En este caso, nuestros coeficientes serían interpretados como intention to treat. ¿Por qué? Porque realmente en hospitalizaciones no sabemos si la persona que fue al hospital recibió o no recibió el subsidio. Se deberían de interpretar como qué efecto tiene sobre aquellas personas, qué efecto en hospitalizaciones tiene sobre aquellas personas que son elegibles para el subsidio. Hacemos este mismo análisis también por diagnóstico principal de hospitalización y nos centramos en los dos canales que dijimos que señala la literatura. Uno es salud mental y otro es lesiones relacionadas con el trabajo, y también en los diagnósticos más prevalentes. Manu, te quedan 5 minutos. Vale. Aquí lo que vemos es el mismo análisis para hombres y para mujeres sobre la tasa de hospitalización, y vemos que no hay ningún efecto significativo después de la reforma, después de tener acceso al subsidio en 2012, ni para hombres ni para mujeres. Sin embargo, lo que hacemos aquí es desagregar este efecto. Esto sería el coeficiente de la triple diferencia, y lo hacemos aquí a la izquierda para los dos diagnósticos de interés. El primero es para hospitalizaciones relacionadas con la salud mental, vemos que no hay ningún efecto. Sin embargo, para lesiones vemos que hay una reducción en el número de hospitalizaciones por lesiones para aquellos que tenían acceso al subsidio, que eran elegibles para el subsidio, y que esta reducción viene dirigida por la reducción sobre hombres en alrededor de un 10%. Para el resto de diagnósticos más prevalentes no vemos ningún efecto.
Ahora, como lo que realmente estamos viendo son intention to treat, para ver realmente si nuestra especificación está captando este efecto del subsidio, lo que hacemos es dividir la muestra entre provincias que están más expuestas y menos expuestas a la reforma. Definimos como más expuesta a la reforma provincias que tienen una mayor tasa de desempleo entre individuos de 50 y 55 años. Si tienes una mayor tasa de desempleo, va a haber más personas que son candidatas al subsidio. Este es para el caso de hombres, que es cuando era significativo, y lo que vemos es que la reducción en hospitalizaciones por lesiones viene efectivamente de provincias que están más expuestas, donde hay más desempleo. Incluso para mental health se ve también una disminución en las hospitalizaciones para el primer año después de acceder al subsidio para hombres que vienen de provincias más expuestas. Aún así, sabemos que las hospitalizaciones es realmente un outcome muy extremo para medir salud mental, por lo que usamos también datos de diagnósticos de salud mental en primaria. En particular, usamos la base de datos clínicos de atención primaria, que es una muestra representativa de los usuarios de atención primaria. Y lo que tenemos son la probabilidad de ser diagnosticado con un problema mental según la clasificación de atención primaria, la CIAP-2, y usamos otra vez la submuestra de individuos nacidos entre 1900 y 1962 de las 6 regiones que tenían disponibles. En este caso tenemos solo un año antes de la reforma, de 2011 a 2014. Este sería el resumen del efecto de la reforma. Este sería el coeficiente de la triple diferencia, y lo que vemos otra vez es que es significativo para hombres. Este coeficiente quiere decir que aquellos que eran elegibles para el subsidio disminuyeron su probabilidad de ser diagnosticado en atención primaria con algún problema de salud mental en 2 puntos porcentuales, mientras que para mujeres no hay ningún efecto. También quisimos ver qué pasa, entonces ya vimos que hay un efecto en la probabilidad de ser diagnosticado con salud mental para los hombres, y qué pasaría entonces con las prescripciones. Aquí usamos otra base de datos. Esta es la base de datos para la investigación farmacoepidemiológica en atención primaria, donde tiene registros electrónicos de los pacientes de 5.000 médicos de primaria y sus prescripciones de 9 regiones españolas. En este caso no es representativa de toda la población, solo de los que realmente van al médico. Con una submuestra de 200.000 individuos, lo que intentamos ver es si hay un efecto en el número de recetas relacionadas con enfermedades mentales. Usamos analgésicos que incluyen opacios, psicolépticos que incluyen antipsicóticos, ansiolíticos, hipnóticos, y psicoanalépticos que incluyen antidepresivos. Lo que se ve, usando la misma especificación, realmente aquí no encontramos ningún efecto en el número de prescripciones, aunque esta base de datos es verdad que no es representativa a nivel nacional. Ya para acabar con la discusión, lo primero que hemos visto es que aquellos que reciben el subsidio realmente tienen un background con unas condiciones socioeconómicas muy desfavorecidas, tanto en términos de empleo, del tiempo que llevan en desempleo, de educación, como de salarios. Lo que vemos primero es que la reforma aumentó exógenamente la probabilidad de recibir el subsidio y tuvo más efecto, tienen mayor probabilidad de recibir este subsidio los hombres que las mujeres. En cuanto al efecto en salud, las hospitalizaciones, en la tasa de hospitalización global no vemos ningún efecto, sin embargo, sí que vemos que los hombres que son elegibles para el subsidio reducieron sus hospitalizaciones debido a las lesiones en un 11% y las mujeres no. Esta diferencia entre hombres y mujeres se puede explicar por varios factores. El primero, más claro, es que los hombres están más expuestos a la reforma, es decir, tienen mayor probabilidad de recibir el subsidio. El otro es que los hombres que reciben el subsidio vienen en una proporción más alta de trabajos que son físicamente más exigentes y también tienen una menor educación, por lo que su trabajo alternativo cuando no reciben el subsidio, en teoría, sería trabajos peores y trabajos físicamente más exigentes que le podrían llevar a estas lesiones. En cuanto a salud mental, no hay ningún efecto en hospitalizaciones, que puede ser un outcome muy extremo, y sí hay una reducción en la probabilidad de diagnóstico en atención primaria
solo para hombres que son elegibles para el subsidio, que esto también puede ser explicado porque los hombres están más expuestos a la reforma. Ya para acabar, una limitación importante de este estudio es que los resultados en salud se basan en intention to treat y que realmente la exposición al tratamiento, es decir, las personas que reciben el subsidio, es el 3%. Por lo tanto, para que un efecto en intention to treat aparezca, el efecto real en los tratados, digamos, en los que realmente reciben el subsidio, debe de ser muy grande. Aún así, como estas personas tienen una condición socioeconómica muy desfavorable, pensamos que estas personas pueden contar por más del 3% de las hospitalizaciones de lesiones y por más del 3% de los diagnósticos, por lo que la exposición sería mayor a la exposición que tienen en el mercado de trabajo. Las conclusiones es que lo que demuestra es que un subsidio al desempleo para desempleados a largo plazo puede mejorar hasta cierto punto la salud de trabajadores de mediana edad que vienen de una situación desfavorable en el mercado de trabajo. En particular, reduce las lesiones de los hombres y los diagnósticos de salud mental en atención primaria. Por lo tanto, a la hora de hacer políticas laborales y en el futuro de cambiar los subsidios de desempleo, se debería de tener en cuenta no solo las consecuencias laborales, sino también las posibles consecuencias en salud. Y muchas gracias. Muchas gracias, Manu. Ahora creo que vamos a dar la palabra a Eugenio. Muchísimas gracias, Eugenio, por aceptar el comentario. Y no sería de floor is yours, aquí sería algo más como la pantalla es tuya. Bueno, la pantalla es tuya suena un poco extraño. Pero... Sí, por eso. Bueno, ok, voy a compartir mi presentación, ¿ok? ¿Se ve? Sí, ahora se ve como el PowerPoint, ahora perfecto. Ok, perfecto. Entonces, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con vosotros, ha sido un placer también leer el paper. Yo soy Eugenio Zucchelli, estoy afiliado al Madrid Institute for Advanced Study, que hace parte de la Universidad Autónoma de Madrid, y también todavía tengo una afiliación con la Universidad de Lancaster. Y esta es la primera vez que voy a discutir un paper en español, entonces he hecho toda la presentación con Google Translator, entonces bear with me, porque a lo mejor vais a notar algunas imperfecciones en la gramática, pero yo espero que vais a entender lo que quiero decir. Entonces, ¿de qué trata este artículo? Bueno, los autores estiman los efectos en la salud de un subsidio de desempleo a largo plazo, esto LTU, por trabajadores desfavorecidos de mediana edad. Y lo bonito es que explotan una reforma española que aumentó la edad por la elegibilidad para recibir el subsidio de 52 a 55 años en el 2012. Los resultados muestran que en general las hospitalizaciones no se vieron significativamente afectadas por la reforma, pero encuentran resultados significativos cuando separan el análisis por diagnóstico principal y género también. Y concluyen que esta reforma del LTU protege la salud física y mental de los hombres de mediana edad con bajo nivel educativo en una posición desfavorecida en el mercado laboral. Esto es lo que yo he entendido del paper, más o menos. ¿Cuál es el mío juicio general antes de dar un comentario un poquito más específico? Bueno, desde mi punto de vista, el artículo trata de un tema muy interesante, que es el impacto de los subsidios, prestaciones por desempleo en la salud. Explota la variación exógena provocada por un cambio en la elegibilidad para recibir el subsidio y por tanto, intenta una estimación causal. Utiliza datos múltiplos, administrativos y de una encuesta que es SHARE. Y los métodos, esto triple diff and diff, parecen apropiados desde mi punto de vista para este tipo de análisis. Es posible todavía que sea necesario fortalecer un poquito más la motivación del paper, las aportaciones y parte de la discusión de una cierta parte de la literatura, especialmente en la introducción y por lo menos en la versión que yo he visto del paper.
Y también aconsejaría mejorar parte de la descripción de los métodos y algunas cosas en los resultados. Voy a ser un poquito más específico ahora. Motivaciones y aportaciones. Yo creo que la introducción comienza demasiado amplia, por lo menos en la versión del paper que yo he visto, y no lo suficientemente centrada en la contribución real. Yo creo que tenéis que incluir un poquito más de literatura específica sobre los efectos de las políticas de desempleo en la salud, y no solamente una discusión general del efecto del desempleo sobre la salud. Me estoy refiriendo a lo que hay a página 3. Y otra cosa que tenéis, yo creo que poner números en las páginas. Sería bastante más fácil navegar el paper. Y si ponéis una discusión de esta literatura más específica, yo creo que sería más fácil apreciar plenamente la contribución principal del paper. Los autores después hablan de este cumulative disadvantage, pero falta una definición específica en la introducción de lo que es este cumulative disadvantage. Y como parece una parte importante y como mencionan, por ejemplo, el paper de Case and Deaton del 2017, y parece muy importante para la motivación del paper, yo creo que a lo mejor se necesitan un poquito más de detalles ahí. ¿Por qué estoy insistiendo tanto? Porque en mi opinión, en las introducciones de los papers es donde un paper makes it or breaks it, ¿ok? Es muy importante, ¿no? To nail the introduction, basically. Entonces tiene que ser un poquito más específica, yo creo, y con un poquito más de detalle. Y también no estoy completamente convencido de la forma en que los autores discuten de la literatura sobre la jubilación anticipada, the early retirement literature, porque es una literatura un poco diferente sobre un grupo de edad que a lo mejor es un poquito diferente, un poquito más viejo. Y este LTU de que hablan no es un benefit voluntario, y esto lo señalan también los autores. En esta parte de la introducción tampoco está claro si el análisis empírico incluye algo específico sobre el uso del LTU como puente hacia la jubilación. Y en general parece un poco desconectada de la discusión previa sobre el desempleo y la salud. Y creo que los autores tienen que incluir mejor esta parte dentro de la narrativa general, yo creo, otra vez para entender un poquito más las aportaciones. Y datos y métodos. El análisis empírico comienza con la evaluación del impacto de la reforma en el mercado laboral. Hay una explicación muy clara de las bases de datos, esto Continuous Sample Working Lives. Hay una selección de individuos nacidos entre el 1960 y 62, así esos individuos tienen entre 50 y 52 años en el momento de la reforma, y hay una explicación de cómo los grupos de control de tratados están definidos, y que es muy clara también. Y luego se utilizan datos de registro de hospitalización, datos de atención primaria y algunos datos de SHARE, del sample de español de SHARE, para los outcomes de salud. Y creo que usar datos múltiples para compensar la falta de un solo conjunto de datos completo es muy razonable en este caso. La especificación principal es una triple diferencia en diferencia, un triple diff in diff. Yo creo que en este caso es un método apropiado, porque explota la variación por corte, semestre de nacimiento y tiempo después de 2012, como lo ha explicado muy bien la persona que ha presentado antes. Y los modelos estimados son prácticamente modelos lineares por hospitalización, por el outcome de hospitalización, LPMs, Linear Probability Models, con varios efectos fijos. Yo creo que aquí parte de la descripción del enfoque empírico se puede mejorar un poco. Me refiero específicamente a la subsection, ¿cómo se dice? Subsección 3.1, la discusión sobre la variable dependiente de los labor outcomes, y también la definición formal de lo que es esta variable dependiente, porque no está tan clara y parece casi una variable multinomial, pero no es una variable multinomial al final. Entonces tenéis que describirlo un poquito mejor, yo creo. Y después también la variable dependiente hospitalization rate no se entiende muy bien si es un count. Por algunos, al principio entendía que era como un count, y creo que se pueden necesitar algunos detalles ahí. Y tengo una pregunta también, si es posible utilizar la información sobre la salud mental de los datos de atención primaria y observar condiciones específicas de salud mental, no solamente si una persona está diagnosticada con una condición
y puede ser cualquier condición como hacéis ahora. Pero sí es posible, ¿no? Ver si hay condiciones específicas de salud mental. Y perdón, que aquí hay alguien que está trabajando. Perdona, que no sé qué es. Y los autores pueden necesitar... Perdona, Perdona que me voy a mover. ¿Podéis oírme ahora todavía? Sí. Muy bien, perdona, que estaba Deberíamos trabajando. ir ya acabando el comentario. Tengo 1 minuto, 30 segundos. Perfecto. Entonces, yo creo que la otra cosa que los autores pueden necesitar es dar más valor al uso de los datos Share. Y tengo algunas cosas al final sobre resultados y conclusiones. ¿Verdad? Que oigo algunos... Se oye mucho el fondo. Sí, no soy yo. No soy yo. Ya lo sabemos. Estoy en otra habitación, estoy completamente solo ahora. Entonces... ¿Os podemos pedir que todos os mutáis, por favor? Creo que hay alguien más, no sé quién es. Gracias. Ok. Y nada, no, tengo solamente 30 segundos. ¿Qué es? Madre mía. Entonces, oigo ruidos muy extraños. Entonces, no, la última cosa es sobre los resultados, yo creo que si tengo que decir la cosa más importante, los resultados de las conclusiones, sería una buena idea, este es el último punto de estas slides, incluir una definición específica de las lesiones, de injuries. Estoy hablando de los resultados sobre hospitalización, de hospitalization rates, y también me parece muy bien que haya una discusión sobre las limitaciones de los métodos, pero yo creo que sería mejor marcar antes, ser un poquito más upfront en la introducción, que muchas de las estimaciones son de un intention to treat, porque esto se entiende solamente un poquito más adelante en el paper. Y la última cosa, es que a lo mejor incluiría los efectos del LTU sobre el mercado laboral antes, quizás incluso en el abstract, porque es una cosa bastante interesante. Y ya está. Lo siento mucho por el ruido que he tenido a un cierto punto, que la persona que vive cerca de mí, no sé qué estaba haciendo. Y ya está. No te preocupes. No te preocupes. Muchas gracias, Eugenio. Pienso que los comentarios van a ser muy útiles y ahora, si os parece, os invito a todos a volver a poner las cámaras y podemos iniciar este pequeño debate con todos los asistentes. No sé, Eugenio, si puedes dejar de compartir la segundo pantalla. Que voy a ver aquí, que no... Un segundo, ¿eh? Sí, perfecto. Ya. Ahora ya nos vemos, entonces no sé, Manu, si quieres contestar alguna de las indicaciones o si damos paso directamente al debate. Sí, y bueno, por favor, si podéis levantar la mano, como antes Nacho nos ha explicado, que en la parte de participantes chat sale lo de poder levantar la mano si os doy la palabra. No, primero darle las gracias por todos los comentarios. He ido haciendo una lista, quizás luego te pido las slides también, porque son muy útiles. De todo lo que has dicho, sí, donde claramente tenemos que mejorar en la discusión, donde encajar el paper. Quizás es buena idea enfocarnos más directamente en qué efecto tienen políticas de empleo en salud, en lugar de qué efecto tiene el empleo o qué efecto tiene no estar empleado. Y bueno, el resto de comentarios, sí, mejorar detalles, mejorar la explicación. Lo que me has dicho de ver salud mental por tipo de enfermedad dentro de la salud mental, sí que lo podría hacer. Creo que ya hice algo y al final incluimos esto, pero lo puedo volver a mirar. Y también lo hice para prescripciones, que para prescripciones no hay ningún efecto. Y es el mismo resultado, tanto agregado como no agregado, por lo que decimos por el agregado, porque es representativo. Y bueno, el resto, muchas gracias por todos los comentarios. Vale, Manuel, por favor. Tienes el micro silenciado, tienes que abrir el micro, porfa. Perdón.
Hola, bueno, enhorabuena por el trabajo. Es muy impresionante toda esta combinación de bases de datos que hacéis ahí para estudiar todos estos efectos, ¿no? De la eliminación bueno, el aumento de edad para recibir este subsidio sobre la salud. Entonces, te quería preguntar, por una parte, si al mismo tiempo que se aumentó la edad para percibir este subsidio entre los desempleados de larga duración, cambió alguna otra cosa, por ejemplo, que pueda haber afectado al early retirement, ¿no?, de esta gente. Entonces, si hubo alguna otra política para compensarlos, en cierto modo, y facilitar su puente hacia una jubilación anticipada, que no lo sé, por desconocimiento que lo pregunto. Luego me sorprende un poquillo el efecto que encontráis sobre las injuries, ¿no? Porque las injuries, yo estoy estudiando la misma reforma, o sea que es muy interesante haber visto tu presentación. De hecho, la presento la semana que viene. Es más preliminar que vuestro trabajo y analizamos otro grupo de edad, o sea que son complementarios. Aquí no hay, analizamos grupos distintos, ¿no? Pero también vemos el efecto sobre injuries, pero en injuries no están solamente las lesiones, sino también están, por ejemplo, los envenenamientos, los poisonings, que para nosotros es algo súper exógeno realmente. Entonces, no sé si lo incluís o no, pero en todo caso, encontrar un efecto, es decir, si lo incluís, me sorprendería aún más que encontráis un efecto, ¿vale? Entonces, eran estas dos cosas y bueno, pero enhorabuena por el trabajo, que promete mucho. Vale, gracias. El primero, bueno, creemos que no hay ninguna reforma que afecte a la vez, sobre todo porque al añadir el cohorte, no solo los que tenemos dos controles, los que tienen la misma edad y nacen después de julio y los que nacieron un año antes del mismo semestre. Por lo tanto, al tener dos controles diferentes, que es una de las razones por lo que lo hacemos, nos aseguramos que si hubiese otra reforma que afectase a los de su edad o a los nacidos en un semestre, lo controlaríamos de esta forma. Por lo que aunque creemos que no hay ninguna reforma, si la hubiese, con la especificación, creo que estaríamos a salvo ahí. Tal y como lo tenemos ahora en el paper, es ICD-9-17, por lo tanto sí que estarían poisons dentro, pero creo recordar que eran un porcentaje muy pequeño comparado con los otros, pero aún así sí, quizás sí que es buena idea perfilarlo mejor y quedarnos solo y quitar los poisons, porque lo habíamos hecho simplemente por subgrupos grandes, pero sí, después de este comentario que quizás sí es buena idea perfilarlo. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, Judith. De hecho es muy buena idea, porque si, como dice Manuel, los tenemos incluidos y no debería haber efecto, y aún así vemos efecto, si los sacamos seguramente vamos a capturar todavía un efecto mayor, con lo cual creo que sí que es muy buena idea. Y Eugenio, muchas gracias por los comentarios también. De hecho, estamos struggling a lot con la introducción y con cómo motivar el paper, con lo cual gracias, porque nos ayuda mucho cualquier comentario sobre la motivación, porque somos muy conscientes de que falta trabajo. Gracias. Vale, ahora creo que Patricia quiere comentar. Yeah. Muy bien, enhorabuena Manu y coautora. Me parece un trabajo estupendo. Mi pregunta es simplemente, no sé si será posible calcularlo, pero me pregunto sobre el efecto de este subsidio, no en la persona que lo recibe, sino a nivel de hogar. ¿Sabes? Sobre todo quizá en la economía del hogar, pues mejora, y a lo mejor hay en agregado, quizá la persona que tiene que está recibiendo el subsidio, a lo mejor no lo experimenta, pero quizá a nivel de hogar hay otros resultados. No sé si habéis pensado en cruzarlo con otra base de datos adicional, ya que Manu es tan bueno cosiendo bases de datos, pues una más. A nivel de hogar sería posible, no sé, no conozco ninguna. Creo que la vuestra continua de vidas laborales, porque creo que Judy quizá la conoce mejor que yo, creo que no se puede identificar en hospitalizaciones, no. En primaria tampoco creo. La única sería Share, pero Share ni siquiera ha mostrado aquí los resultados porque no tenía tiempo, y también tiene la limitación de que solo tenemos datos después de la reforma, no sabemos el antes. Y tenemos pocas observaciones, que es la más limitada de todas las bases de datos que usamos. Ahí quizás sí se podría ver, pero en el resto, en principio, no.
A no ser que conozcas alguna más, que entonces... No sé, se me ocurre quizá a lo mejor a nivel de esto de hacer un mapping así geográfico para ver núcleos de cuál a lo mejor es el efecto en, no sé. Yo es que perdona, es que me está recordando a cierta pareja de abuelos que conozco muy bien. Y el hecho de que el hombre recibe subsidio alivió mucho la salud mental de la mujer, ¿sabes? Y entonces me estoy preguntando si a lo mejor el efecto es cruzado, si a lo mejor dar subsidios a hombres mejora la salud mental de la mujer. A lo mejor con algún tipo de mapping así geográfico, pero vamos, estoy un poco hablando por... Tengo que mirar la de primaria, que en la de primaria quizás sí se puede ver. Ahora mismo no lo recuerdo, la verdad. Sí se puede ver el agrado familiar. Vale. Gracias. Muchas gracias. Manu, os voy a pedir, sobre todo los speakers, si podéis ser un poquito más breves, porque hay más manos levantadas y Perdón. si queremos en el tiempo escuchar a todos. Paco, que tienes la mano levantada. Sí, no te veo buenas la tardes. cámara. ¿Qué tal? En primer lugar, felicitar a los autores, a Manu también por la exposición y coincidir con Manuel en la idea de caracterizar mejor los diagnósticos que quedan dentro del capítulo de injuries, tanto en injuries como en salud mental. Desde un punto de vista sanitario, las hospitalizaciones por salud mental tienen diferentes características. Hay hospitalizaciones que son derivadas de la evolución del curso normal de la enfermedad, hay hospitalizaciones que son derivadas de episodios agudos que requieren de una atención especializada dentro de un contexto clínico cerrado, etcétera. Entonces, el mejorar en la caracterización de los códigos diagnósticos con los que te quedas es un punto a tener en cuenta de cara a ver algún posible efecto que sea influenciado por esta política, ¿no? Y que no sea un efecto general de cómo está la sociedad o de la historia personal del individuo. En ese sentido también tenía la duda, me he perdido una parte de la exposición porque he salido a la asamblea de ADES, pero tenía la duda de si los episodios considerados en atención primaria eran incidentes o prevalentes, porque esto también puede determinar el que estés captando básicamente la historia de enfermedad del individuo, estés captando algo que surge a raíz de la situación en la que se encuentran. La codificación diagnóstica, la codificación diagnóstica en atención primaria es episódica y tienes una fecha de apertura del episodio, entonces a lo mejor sería interesante quedarse solo con los incidentes. Y el último comentario, también con las prescripciones. Hay prescripciones que son crónicas frente a prescripciones agudas o prescripciones que se abren en un momento determinado, normalmente en relación con un episodio determinado. Entonces, creo que también sería interesante explorar eso. Esos eran todos mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, Paco. Si te parece, Manu, paso a las siguientes y luego sí... Vale. Vale, lo digo para intentar tener todo el debate. Vale. Eduardo. Tienes el micro silenciado, Eduardo. Ahora. Enhorabuena por la presentación, me ha gustado bastante y es un tema además que me interesa mucho. Y un comentario o algo que a mí me parece interesante para ver sería, ya que tienes una reforma que afecta al ingreso y tienes luego una variación de la salud mental o la probabilidad de ser diagnosticado, compararlo con la variación del ingreso y la variación de probabilidad en salud mental que sucede después de ir al paro. O sea, al principio motivamos el trabajo con que el desempleo afecta a la salud mental, entonces digamos que al ir al paro baja tu ingreso, afecta y se supone que tienes mayor probabilidad de ser diagnosticado, después tienes un subsidio, el subsidio aumenta tu ingreso y reduce la probabilidad. Entonces, comparar los efectos en ambas direcciones, ¿no? En una el aumento del ingreso y en otra la reducción del ingreso con las variaciones en salud mental para ver si son simétricas o si hay algunas diferencias, si igual afecta más la pérdida que la ganancia y son asimétricas o algo así, para poner en contexto un poco la magnitud de los efectos. Vale, ahora sí que creo que no hay ningún comentario más. Si quieres acabar de concluir, cerrar haciendo un poco de referencia a los dos. Bueno, gracias Eduardo y Paco por el comentario. Comienzo por el final. Aquí quizás no lo he explicado bien, que también lo que decía Eugenio, que los resultados en salud es intention to treat, es decir, que realmente sabemos que hay una variación exógena en la situación laboral, pero no podemos ligar la situación laboral de la persona con la salud. Por lo tanto, por un lado, usamos una base de datos para la situación laboral
y otra para la salud, por lo que este ejercicio, que sería súper interesante, con los datos que tenemos hasta ahora no lo podríamos hacer. Y Paco, muchas gracias por los tips para tratar la salud mental, y en cuanto a los datos de primaria, son los dos incidencias, tanto el diagnóstico como el número de recetas, porque nos dijeron también los que trataban los datos de atención primaria que a veces abren el caso y que luego no lo cierran, que algunos están bien codificados y otros no están bien codificados, por lo tanto, que es más fiable usar el momento en el que se abre el caso, no si lo tiene o no lo tiene. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si no hay ningún comentario más, desde la parte de Evaluaes queríamos agradecer a todas las personas que han enviado comunicaciones para el taller, y felicitar a los 7 que han sido seleccionados, y agradecer también el papel de los comentaristas, que es algo muy importante. Y también agradecer al comité científico organizador, que normalmente cuando estamos de manera presencial en un sitio, pues es más claro quiénes están, pero bueno, Judith, María y Mario han hecho un trabajo excelente